Buenos días, buenas a todos y todas. Bueno, en primer lugar, gracias por dejarme dar esta sección de escalado de la materia. Ya muchos y muchas me conocen porque he sido docente en otra de las materias del diploma. Mi nombre es Paula Bucci, para quienes no me conocen, y voy a hacerles una breve introducción acerca de lo que es el escalado de un proceso biotecnológico. Generalmente yo doy el escalado en una parte muy ingeniería, donde le decimos que es como una sección bastante fierrera, porque tiene que ver con diseños, de cómo, con parámetros donde uno comienza a escala de laboratorio, se lleva a escala intermedia, después a escala industrial. Particularmente, hoy me voy a centrar en un tipo de escalado que no lo hago muy a menudo, pero que en los últimos meses ha traído como una revolución al proceso medioambiental y que ha desencadenado varias empresas de base tecnológica en función de este proceso, que tiene que ver con un sector que es más medioambiental dentro de la economía circular, pero que está atravesándose a nivel no solo nacional, sino, llamémosle, mundial. ¿Por qué digo llamémosle? Porque está siendo hoy por hoy también muy fuerte en Europa y en algunos sectores asiáticos. Si bien la presentación es concisa, concreta y es corta, me pueden consultar lo que deseen. Van a tener mi correo a disposición y puedo ampliar cualquier otro tipo de información que necesiten. Bien, voy a comenzar haciendo una introducción acerca de por qué se da este escalado y cuál es la importancia del tópico de biotecnología vegetal que voy a explicar dentro de este proceso. Pero según la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, la contaminación del aire y la exposición humana a aires que son de baja calidad cada vez se convierten en una amenaza ambiental muy crítica para la salud pública, y no es a nivel nacional, sino también estamos hablando a nivel mundial. Frente a eso se comienzan a estudiar diferentes procesos para poder llevar de pequeñas escalas a grandes escalas. En esta diapositiva yo les trato de mostrar cómo en un hogar nosotros tenemos diferentes tipos de exposiciones a contaminantes que son los VOX, que son contaminantes orgánicos volátiles, donde quizás no nos damos cuenta, pero nos encontramos continuamente expuestos a partículas, ¿sí?, en forma de aerosoles que no logramos ver, y que estas partículas no solo quedan dentro del hogar y que están continuamente en contacto con nosotros y nosotras, sino que además se expanden al medio ambiente, y eso es lo que genera una contaminación ambiental que se adiciona a lo que ya comúnmente contenemos en el ambiente. Entonces, tenemos contaminación fuera, ¿sí?, de esa estructura de casa y dentro de esa estructura de casa, lo cual hace que el ser humano o el ser vivo esté continuamente expuesto a esto. ¿Y por qué voy a esto? Porque es importante entender que la concentración de contaminantes que hay principalmente en el interior es casi siempre mayor, está por arriba de los límites que la concentración de los contaminantes en exterior. ¿Por qué es esto? Porque el aire exterior, ¿sí?, que ya está contaminado, entra también en esos ambientes que son interiores. Entonces se combina con los que se están generando en esos espacios. Y eso se estudió muchísimo en los últimos años, donde dentro de estos contaminantes se incluyen materia particulada, bioaerosoles, diferentes compuestos químicos, compuestos orgánicos volátiles que vienen por diferentes tipos de aerosoles, como por ejemplo el desodorante antitranspirante, compuestos inorgánicos. Entonces, el punto de hacer un proceso de escalar desde un laboratorio a una escala industrial es el fin de entender que la contaminación del aire en interior puede ser incluso más peligrosa que la contaminación del aire en ambientes exteriores.
Entonces, en función de eso se empiezan a crear muchísimos mecanismos de cómo escalar. Este escalado se puede dar en dos partes. En una parte más ingenieril, donde estamos hablando de bioreactores, o en una parte más de estructura, de arquitectura, de entender cómo en un espacio chico yo puedo diseñar un sistema y llevarlo a un espacio grande como es una casa. Entonces, en este marco, como pueden ver en el slide, se empieza a estudiar mucho cómo poder eliminar estas partículas, ¿sí?, a través de tratamientos de lo que se llama aire de interiores, donde pueden existir dos tipos de metodologías. Tecnologías físicas combinadas con químicas y tecnologías biotecnológicas. Las tecnologías de biotecnología, como dice la palabra bio, se basan principalmente en acción de lo que son microorganismos, donde podemos trabajar en bioreactores y escalarlos, o bien en el uso de plantas, donde la capacidad que tienen las plantas, y son plantas específicas para este tipo de tratamientos, es que pueden eliminar y o transformar contaminantes que están en estado gaseoso, donde las plantas utilizan estos contaminantes como una fuente de energía o una fuente de carbono, que es el punto principal para poder llegar a este escalado. Y lo primero que se hace dentro de un ambiente de laboratorio, de un pequeño ensayo, es poder evaluar dos tipos de enfoques. Uno de ellos evaluando con un solo tipo de planta y el otro evaluando con dos tipos o dos especies diferentes de plantas. Donde la idea es poder ver qué planta de estas tiene la mayor capacidad para absorber esos contaminantes y de esta manera evaluar o examinar lo que es la recirculación de esas partículas gaseosas dentro del aire interior. De manera que esta recirculación termina siendo un nutriente para las plantas y las plantas terminan incorporando este contaminante y de cierta manera eliminándolo en una partícula que sea menos contaminante o con un nivel de concentración menor para que el ser vivo no esté expuesto a este tipo de peligrosidad. Entonces, últimamente se escaló lo que son dos tipos de plantas, donde pueden haber ahí, que es el Hipepremium aureum y el Synhonium podiphyllum, que son dos especies que se han estudiado muchísimo y se ha visto que tienen la capacidad de remover la mayoría de los contaminantes que son muy cotidianos dentro de un hogar. Y además se estudia la combinación de esto. Y todo esto se hace a escala de laboratorio. ¿Cómo se hace a escala de laboratorio? Se generan unas paredes verticales donde se coloca una única especie de planta. Esa pared vertical se cierra como una especie de caja hermética y se inyectan los contaminantes puros a concentraciones altas para después ver en qué periodo de tiempo estas plantas las pueden remover. Y al mismo tiempo se hace eso con la combinación de las plantas para entender si en sinergia estas plantas pueden trabajar mejor y remover los contaminantes de una manera más eficiente y más rápida que teniendo un solo tipo de planta. Entonces, para poder llevar a cabo esto, se hace un escalado de esta planta que consiste, como pueden ver en el diseño experimental, en una cámara externa que es de polietileno, ¿sí?, del típico PET, que lo que permite es mantener ese espacio hermético y simula una habitación. En primer lugar, se empiezan con ciertos diseños, que es 1 metro por 0,8, como se ve ahí, por 0,65 metros. Y este tipo de habitación tiene una pared que es vertical, que es como si fuese una especie de maceta vertical, donde esta pared contiene un biofiltro con las especies de plantas. Y se empieza a suministrar una cierta cantidad de aire. En este caso se empiezan a optimizar esas concentraciones hasta que se obtiene que la concentración más eficiente es de un flujo de 2,85 litros por minuto y le permite poder trabajar
a las plantas removiendo contaminantes por un periodo de tiempo de entre 3 y 4 horas. Los contaminantes que se empiezan a probar son acetona, como ven ahí, tolueno y alfa-pireno, con concentraciones altas. Estamos hablando de concentraciones entre 3 y 3,5, 4 para los diferentes tipos de contaminantes. Entonces, se colocan las plantas, se adiciona el flujo de aire y una vez que se adiciona el flujo de aire, se empiezan a adicionar los contaminantes, entonces los contaminantes se empiezan a remover con ese oxígeno y mediante una especie de compresor, lo que se hace, se adiciona y se asegura ese contacto que hay entre el aire, los contaminantes y la pared vegetal, de modo que parezca una habitación de manera natural, es decir, como podemos tener una habitación en nuestra casa donde tenemos plantas y evaluar si este tipo de especie puede remover los contaminantes en qué periodo de tiempo. ¿Por qué se evalúa ese periodo de tiempo y ese corto periodo de tiempo? Porque la idea es que una persona que esté en esa habitación no esté expuesto a un tiempo mayor a esa cantidad de contaminantes, porque se ha evaluado ya por otro lado, y es otro tipo de investigación, cómo afecta a la salud humana cuando una persona está expuesta más tiempo. Entonces, fíjense en este marco cómo es ese escalado. En primer lugar, se estudian, ¿sí?, los tipos de plantas que tenemos. Una vez que se estudian los tipos de plantas, se llevan a la pared vertical, ¿sí? Y esa pared vertical, primero, es un filtro que tiene 25 compartimientos. Entonces, se coloca un tipo de especie de planta, otro tipo de especie de planta y después la mezcla de ambas plantas. Este tipo de filtro tiene un plástico que contiene una esponja, ¿sí?, por detrás de poliuretano, y lo que hace esta esponja es nutrir a la planta. Tiene los nutrientes para que la planta pueda crecer. Es decir, la cantidad de agua, la cantidad de minerales. Entonces, después de esto se lleva, fíjense, a esta escala de laboratorio. Fíjense que la caja es bastante pequeña y se adicionan los contaminantes. Habíamos hablado que eran 3 tipos que se estaban evaluando: acetona, tolueno y alfa-pireno, en una concentración entre 3 y 4 miligramos por metro cúbico. Y se van tomando a diferentes horas, ¿sí?, con una jeringa, los contaminantes se van inyectando en un cromatógrafo gaseoso y se van viendo los picos cómo van desapareciendo a medida que va pasando el tiempo, es decir, cómo la planta lo va incorporando. Después de eso se hace una extracción de la planta y se evalúa cuánto la planta acumuló de esos contaminantes o cuánto la planta convirtió de esos contaminantes. Entonces, lo primero que se hace es se evalúa el crecimiento de la planta frente a esos contaminantes. Después se lleva a un escalado de laboratorio donde, como ven, tenemos la caja y se puede evaluar si a nivel de laboratorio esas plantas son aptas para remover esos contaminantes. Y por último, lo que se hace es una escala intermedia donde se simula una habitación. Y la escala final, que es la cual se está evaluando ahora, es ya una habitación con las dimensiones normales, ¿sí? Una cámara con las dimensiones normales de una habitación, donde no hay una pared vertical, sino hay 2, y ya simula una vivienda real y la cantidad de contaminantes reales que pueden existir dentro de esa habitación. Entonces, son diferentes etapas que no tienen que ver con bioreactores, sino que tienen que ver con el diseño de una pared que tiene que tener los nutrientes para poder nutrir a esas plantas, pero que las plantas actúen como biofiltros para eliminar esos contaminantes. Entonces, una vez que se evalúa esto, en los cromatogramas se va observando cómo son los picos de esos contaminantes y cómo van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Acá les voy a mostrar brevemente cómo son los resultados. Se pueden observar, ustedes pueden ver por diferentes colores los 3 tipos de contaminantes, las 2 especies de plantas y la mezcla. Entonces se puede ver que en las 3 tipos de paredes hay una remoción alta de los contaminantes y particularmente en este tipo de especie es donde se logra la mayor remoción. O sea, se logran remociones mayores al 80% en todos los casos
De hecho, de la acetona se logra una remoción de casi el 100%. Entonces, esto te permite ya decir, bueno, esto está listo para el escalado, entonces estas plantas pueden someterse a procesos que tengan dimensiones mucho mayores. Pueden ver que en el segundo caso también tenemos remociones altas en la segunda especie, sin embargo no son tan elevadas como sí sucede con la primera especie. Y la mezcla funciona muy bien, sí, las dos especies, pero tampoco se ven diferencias significativas en función de colocar una sola especie. Entonces eso tiene que ver un poco con el costo-beneficio. Posiblemente la adición de otra planta que se esté estudiando ahora permita además remover otros contaminantes y ahí sí la sinergia va a ser mucho más beneficiosa. Ahora bien, lo que se hace en ese escalado es que se empieza a reducir la concentración de aire que se coloca. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener una concentración de oxígeno óptima para que tenga esa solapa del contacto que hay entre el contaminante, entre el oxígeno y entre la pared. Entonces lo que se empieza a evaluar es si disminuyendo la tasa de circulación interna, igualmente la eficiencia es la misma. Y se vio que para la mayoría de los contaminantes la eficiencia sí era la misma, sin embargo lo que sucedía era que para el alfa-pireno empieza a disminuir, igual que el tolueno, la eficiencia de remoción. Es decir, no era tan alta, no así para la acetona, pero sí para el alfa-pireno y en particularmente para el tolueno se puede ver que disminuye un 10%. Entonces, esto quiere decir que el oxígeno que necesitan estas especies tienen que estar dentro de un rango para poder tener una remoción con una eficiencia mayor al 90%. La eficiencia que se ve a grandes escalas no es mala. Sin embargo, para asegurarse una remoción de estos contaminantes y asegurarse que no sean perjudiciales para la salud, es necesario que estén al menos por arriba del 75%. Y con el tolueno se veía que estaban en un 68, en un 65, dependiendo cómo eran también las temperaturas que iban cambiando, porque estábamos trabajando a temperaturas ambientes, que iban cambiando en el transcurso de los días. Entonces, de esta manera, lo que se puede ver es que estas especies sí son eficaces para la acetona, para el alfa-pireno, pero para el tolueno se está estudiando algún otro tipo de planta donde la remoción sea mayor y que no dependa estrictamente de la circulación de oxígeno que tenga y la necesidad de estar en contacto con el aire. Finalmente, en esta diapositiva, lo que les muestro es un poco cómo es el mismo diseño que se puede trabajar cuando trabajamos con microorganismos en lugar de plantas. ¿Por qué me dediqué a las plantas? Porque me parecía que era un poco más novedoso, que era lo último que se estaba tratando y que estaba en escalado como muy puesto a punto, y como les dije que había muchas spin-off o EBTs que estaban en este proceso. Con los bioreactores pasa lo mismo. Ustedes pueden ver cómo el bioreactor tiene un proceso donde se necesita optimizar ciertos parámetros, como son temperaturas, como son controles de pH, como es control de oxígeno, y se van llevando a diferentes etapas hasta que se evalúan a escala intermedia, como se pueden ver en estas dos figuras. Que voy a poner el láser en estas dos figuras. Y después, no llamamos la escala industrial, pero sí a una escala piloto, como se puede ver en esta imagen, donde lo que se va optimizando es siempre la transferencia de oxígeno y la transferencia de materia. No me voy a dedicar mucho a la parte de lo que es ingeniería y cómo son los procesos o las ecuaciones de diseño, pero sí que puedan entender que siempre para poder llegar a una escala final es necesario empezar por una escala chica. Obviamente que los parámetros van a cambiar muchísimo, pero vamos a ir cambiando de a uno esos parámetros para poder llegar a un escalado alto, a un escalado grande, y que es posible siempre y cuando nosotros lo que querramos mantener es nuestro fin, nuestro objetivo en ese proceso. Yo estoy queriendo tener una planta de remoción de un contaminante, de una industria, llamémosle cervecera, de un efluente. Entonces, a mí siempre mi objetivo es poder remover de ese efluente el nitrógeno.
Entonces yo voy a ir cambiando parámetros donde me van a ir cambiando, ¿sí?, esas condiciones, pero siempre necesito tener una eficiencia alta de remoción de nitrógeno. Lo mismo pasaba con las plantas. Yo me voy a fijar la remoción de los contaminantes, qué va a pasar, y en función de eso voy a empezar a diseñar mis ecuaciones. Entonces vamos a trabajar a nivel de laboratorio con ciertas condiciones, pero nosotros tenemos que llevar que con la vida real, cuando escalamos eso, también hay condiciones que no se van a poder controlar tanto como escala de laboratorio. Entonces vamos a tener que resignar ciertas condiciones para que nuestro fin se pueda cumplir. Y en función de eso, vamos a tener que diseñar materiales, transferencias de calores, ver qué pasa con las temperaturas, si es necesario mantener los controles de temperatura. Y ahí vamos a poder llevar ese escalado, que es muy posible siempre y cuando sigamos las etapas y no salteemos una etapa de la otra. Bueno, acá hay un breve resumen acerca de escalado. Hay muchísimo para escalado, hay ecuaciones de diseño. Es necesario optimizar cada parámetro con esa ecuación de diseño, que digo, por ejemplo, en los reactores es altura-diámetro. No es lo mismo trabajar en reactores que son columnas, en reactores que son de tanque, transferencias de oxígeno, transferencias de materia. ¿Cuál es el objetivo? Si mi objetivo es medioambiental, si mi objetivo es farmacéutico para elaboración de un activo, si mi objetivo es la elaboración o el crecimiento o fermentación de una levadura. Digo, en función de eso tenemos 1000 variantes que pueden suceder. Y tienen muchos procesos, al menos 4 etapas hasta llegar a un proceso que llamémosle escala industrial. Entonces, en ese marco, me pueden hacer las consultas que consideren pertinentes. Tienen mi contacto de celular, la mayoría, tienen mi contacto de mail, me pueden escribir y podemos profundizar sobre alguna temática que les interese más, o bien que les sea más útil a su proyecto o a lo que ustedes quieren enfrentar, o si están en el armado de algún spin-off o en el armado de una EBT, cuáles son aquellos parámetros a tener en cuenta para al principio que no sea desventajoso y no se fracase en el primer intento de escalado. Bueno, espero que les haya hecho una breve introducción acerca de esto. Les dejo continuar con la clase y cualquier consulta me contactan.